Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Ahí vamos a tener todo nuestro mensaje en ese capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a estar hablando hoy acerca del tema de las luchas en el ministerio. Las luchas en el ministerio. Ese es el tema que vamos a abarcar hoy. Entonces allí en segunda de Timoteo, el capítulo 2, y comenzamos en el versículo 1. Dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. La segunda carta de Pablo a Timoteo es conocida como una carta de la prisión. Pablo no estaba aquí en un hotel 5 estrellas ni en una playa del Caribe, él estaba en la prisión. En el año 64 después de Cristo, cuando Pablo estaba ahí en la prisión en Roma, en los días del emperador Nerón, Nerón había decidido incendiar una gran parte de Roma. Y luego, como cuenta la historia, en su locura, en su demencia, se puso a tocar ahí la lira y miraba cómo Roma se incendiaba. Pero después tuvo que adjudicarle la culpa a los cristianos y se desató una gran persecución. Y la cara más visible del cristianismo era Pablo. Así que lo apresaron y allí estaba él en la cárcel de Roma. Pablo, hermanos, aquí estaba viviendo sus últimas horas. Estos eran sus últimos días de vida cuando él escribió esta carta. Y ustedes deben saber que en tiempos difíciles es difícil mantener el entusiasmo, ¿no? En tiempos difíciles es difícil estar ahí bien metido en el ministerio, pero Pablo quería dejar lo mejor. Y quería volcar una cantidad de enseñanza sobre su discípulo Timoteo. Pablo estaba en el final de la carrera como predicador. Timoteo recién estaba en el comienzo. Y por eso le va a dar una cantidad, digamos, de jugosos consejos a Timoteo. Y a nosotros también. Para este hombre que recién comenzaba en la fe, en el ministerio, Timoteo, todas estas palabras iban a resultar muy valiosas, muy motivadoras y muy orientadoras. Lo mismo va a suceder con nosotros. Hermanos, en medio de tantas presiones que nos toca vivir y en medio de tantas tentaciones, nosotros tenemos que saber que nuestra vida tiene mucho significado para Dios. Nuestra vida tiene mucho significado para Dios. Y entonces aquí Pablo le va a compartir a Timoteo 7 principios de cómo debe conducirse un cristiano en la vida. Ahora, de esos 7 principios yo voy a tomar 4, quizás 5, para compartir con ustedes. Así que el primero de ellos le está Pablo transmitiendo que debe comportarse como un maestro en la vida. Ahora, nadie puede enseñar si no aprende primero. Entonces Pablo le iba a enseñar a Timoteo para él que pudiera enseñar a otros. Por eso dice en el versículo 1 que hemos leído:
Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le estaba pidiendo esfuerzo en la tarea que él iba a emprender, Timoteo. Dice, lo que has aprendido de mí, todo eso te quedó bien registrado. Ahora, esto no es para que lo atesores y lo escondas, sino para que lo enseñes. Que tengas la actitud de un docente, de un maestro, que tenga paciencia, que tenga dedicación. Y todo lo que has aprendido de mí, enséñale a otros. Ahora, Pablo aprendió de Cristo, Timoteo aprendió de Pablo. Nosotros aprendemos de los ejemplos que Timoteo siguió también en el ministerio. Y lo que nosotros hemos aprendido tenemos que transmitirle a otros. Esto es una cadena que no se puede romper. A veces en términos modernos nosotros usamos la palabra discipulado. La palabra discipulado tiene que ver con orientar, con guiar, con entrenar a otros para que sean seguidores de Cristo. Y esto es muy importante que lo tengamos en claro, porque a veces ni nosotros andamos bien en el camino, menos vamos a enseñar a otros. Por eso Pablo le dijo, esfuérzate. Porque para estar en una posición de maestro tiene que ser con esfuerzo, con sacrificio, con mucha dedicación. Pablo le dice, esfuérzate y enseña a estos a otros, que la cadena no se corte en ti, que en ti no termine la palabra, sino que la palabra pase a otras vidas, alcance a otras vidas. Y ese es el desafío para nosotros. La palabra de Dios no puede morir encerrada en estas paredes de la Iglesia Bautista Maranata. La palabra de Dios tiene que llegar a otras vidas e influir en otras vidas, y esas vidas tienen que motivarse en la palabra y seguir transmitiendo y llevando la palabra. Esta es una verdad que no se puede detener, que no se debe frenar. ¿Se dan cuenta que tenemos un lugar importante en esa cadena? Amén. Sí. Y dice Pablo, ahora esto enséñales a hombres fieles e idóneos. Es decir, enséñale a personas que estén dispuestos a pagar un precio. Enséñales esto a personas que estén dispuestos a seguir a Cristo en medio de las adversidades de su vida, en medio de las luchas de su vida, de la lucha del ministerio. El que esté dispuesto a pagar el precio, porque el Evangelio no es un tema para jugar, es un tema para transmitir, para poner en alto, para poner en alcance de la gente. Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Y cuando vemos que el Evangelio, hermano, no se expande, porque hay muchos que nos están esforzando. No se están esforzando, le quitan el hombro al trabajo, no quieren transpirar en la obra de Dios. Pero Pablo, hermano, quería que el Evangelio fuera protegido, que el Evangelio no fuera contaminado. Y Pablo también lo que quería era que el Evangelio sea preservado. Esas mismas cosas son las que Dios espera que hagamos nosotros. Que cuidemos el Evangelio verdadero que consiste en Cristo muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado al tercer día. Ese es el Evangelio. No es eso que le llaman ahora el Evangelio de la prosperidad, el Evangelio de la sanidad, el Evangelio de no sé cuánto. Eso no es Evangelio. El Evangelio es Cristo muerto por nuestros pecados, sepultado y resucitado. Dice Pablo, ese mensaje, presérvalo. Ese es el mensaje que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir y tenemos que mostrar lealtad a la palabra de Dios. Es decir, cuando uso la palabra lealtad, estoy diciendo que no hay lugar para traicionar la palabra de Dios. No hay que hacer como muchos de los predicadores modernos que humillan la palabra de Dios, trayendo un mensaje, una revelación propia. Yo tengo que transmitir exactamente el mensaje de Dios como ha sido escrito, como la verdad ha sido revelada. Así la debo transmitir. No estoy yo, hermanos, para pararme a transmitir revelaciones, sueños, visiones.
no puedo decir nada de eso, tengo que decir exactamente lo que dice la palabra de Dios. Este es el mensaje a proteger, este es el mensaje que debo preservar, este es el mensaje al cual yo le debo ser leal. El mensaje de la palabra de Dios es lo que tengo que enseñar a otros. Así que Pablo le dice a Timoteo, compórtate como un maestro. Y ahora él va a usar una segunda figura para transmitir una lección de cómo debe conducirse la vida cristiana. Timoteo y nosotros, como maestros, prepararnos, vivir la palabra de Dios con intensidad, practicar la palabra de Dios con fidelidad y enseñar la palabra de Dios a otros. Y ahora Pablo dice, pero también no solo como maestro, debes comportarte como un soldado. Y ahí es, hermano, un soldado en servicio activo. Y eso hay que subrayar, un soldado en servicio activo, no un soldado de vacaciones, no un soldado que está de huelga, no un soldado que está amotinado, no, un soldado que está en funciones, un soldado que está en servicio activo. Y cuando uno entra en el ejército, y algunos de ustedes creo que han hecho en Bolivia el ejército, tiene que hacer un juramento al uniforme, un juramento a la bandera, un juramento a la patria. Hay un compromiso que se toma y hay allí algunas ceremonias que se hacen para que uno pueda honrar el uniforme y pueda honrar la bandera y pueda servir a la patria como soldado. Igual nos sucede a nosotros como cristianos. Cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, es nuestro juramento seguir al Señor. Amén. Ir adelante con el Señor, caminar con Cristo, en términos bíblicos, tomar la cruz y seguirle cada día. Eso implica un sacrificio. Por eso Pablo le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El camino que tienes por delante, por recorrer, incluye penalidades. En términos modernos, hermanos, no es un camino color de rosa. En todo caso, si hablamos de rosa, deben ser las espinas de la rosa. Porque es un camino espinoso, pero hay que avanzar. Es un camino espinoso, pero hay que ir adelante. Aquellos que están en el servicio, en el ejército, esa no es la vida cómoda del hogar, donde usted se acuesta a la hora que quiere, se levanta a la hora que quiere, desayuna a la hora que quiere, almuerza a la hora que quiere. En el ejército hay una disciplina, hay un horario. En el ejército lo pueden levantar a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, una jornada de frío como ahora, y se escucha la voz del sargento. ¿Qué le dice? Compañía, tropa, no sé qué le dice, a levantarse, y hay que salir como resorte. Nadie se va a atrever a decirle al sargento 5 minutitos más, un ratito más, me doy vuelta aquí, me tapo con la frazada. No hay esa oportunidad. Los que están en el ejército a veces son filas largas de soldados y los hombres tienen que afeitarse y le dicen, tiene 1 minuto, y hay un pedazo de vidrio nomás ahí el cual mirarse y afeitarse, rasurarse. Y después viene la hora del té. Aquí se acostumbra el mate cocido y le dan ahí en una taza de chapa que hierve eso y usted tiene que manejar eso y tiene 2 minutos para el té. 3 minutos con el pan incluido y al servicio. A hacer la guardia, a correr, a cubrir lugares. Usted no tiene posibilidad en el ejército de ser un remolón, ahí lo van a tener bien activo. Y cuando Pablo le está hablando a Timoteo y a nosotros, dice, tenemos que ser un soldado en servicio activo. Cuando me puse el uniforme es para servir. Cuando me puse el uniforme, ese es mi distintivo, a quién yo pertenezco. Si pertenece al ejército de Bolivia, al ejército de la Argentina, si pertenece al ejército de Cristo, usted tiene su uniforme, viva como un soldado de Jesucristo. Amén. Hay que honrar el uniforme. Amén. No hay que descuidarlo, no hay que dejarlo bajar, no hay que dejarlo que se rompa. Hay que cuidar. Eso habla de nuestro testimonio. Amén. Nuestro testimonio como hijos de Dios debe ser cuidado, debe ser bien visto. A tiempos atrás aquí en la Argentina estaba el servicio militar, se llamaba la colimba. Y usted veía todos esos soldaditos de 18, 19 años. Digo soldaditos porque eran jovencitos.
era la edad para entrar. Y cuando veníamos por la General Paz en el 21, en el 28, allá subían por Martelli cantidad, con sus pelitos bien cortitos y sus uniformes bien prolijos, y ahí se paraban firmes. Si se tomaban del hierro arriba, ahí firmes estaban los soldados. No había una vestimenta ajada, no había una vestimenta sucia, descuidada. Del mismo modo, el Hijo de Dios, el soldado de Cristo, tiene que tener un testimonio reluciente. Esa es nuestra vestimenta. El testimonio de vida, el testimonio de que estamos siguiendo a Cristo. Y ahora Pablo le dice, tú debes sufrir penalidad. No es fácil ser un soldado, no es fácil estar en una guerra, no es fácil estar envuelto en combate, no es fácil estar siendo asediado y presionado por el enemigo, no es fácil andar con la vida poniéndola en riesgo continuamente. Pablo le dice, todo esto tiene que ver con el cristiano. Prepárate para eso. Prepárate, porque el cristiano va a sufrir ataques, el cristiano va a padecer tentaciones, el cristiano va a recibir presiones en el trabajo, presiones en el estudio, presiones en la familia, presiones hasta de los de la misma fe. El cristiano vive bajo presión y Pablo dice, prepárate para eso, porque no puedes rendirte, eres un soldado de Jesucristo. Y mire lo que le dice acá, por las dudas. Le dice él ahí, versículo 4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Pablo dice, aguántate todas las tormentas que vengan sobre tu vida, todos los chaparrones que vendrán sobre tu vida, porque no puedes deshonrar al que te tomó como soldado. Cristo confió en ti, Cristo te delegó responsabilidad, Cristo te confió un mensaje. Sé fiel a todo lo que Cristo te pidió, no lo puedes deshonrar, Él te tomó por soldado. Amén. Y ahora usa aquí una palabra, dice él, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. La palabra enredo, muchos de ustedes han visto en Bolivia, cuando se trabaja, por ejemplo, en una manta, en una frazada, y ponen en el telar y hay un diseño allí. Y el que está trabajando ahí tiene que seguir el diseño, no puede poner un hilo cruzado, tiene que respetar el diseño, la figura. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo, exactamente eso. Tú tienes el diseño, tienes el modelo de cristiano, tienes el modelo de soldado. No puedes enredarte, no puedes cruzar hilos a tu antojo, no puedes desorganizar la figura. ¿Entienden, hermano? Hay que respetar lo que está allí en el dibujo, hay que seguir los hilos y dar puntadas exactamente, que al terminar el trabajo la figura sea perfecta. Y al terminar mi batalla y la suya, nuestra figura de cristiano tiene que ser perfecta. La figura de cristiano. Por eso es la palabra enredo, tiene que ver con eso, con el trabajo en los telares. Pablo le está transmitiendo esta figura y él le dice que aquel que fue tomado por soldado no se enreda en los negocios de la vida. Y esa palabra negocios quiere decir que no se enreda, no se mezcla con las corrientes de este mundo. No se mezcla con las filosofías de este mundo. No se mezcla con las ideas políticas de este mundo. Él está bien definido como cristiano. Él está bien comprometido con la doctrina de Cristo. No se va para un lugar, para otro. No está dejándose imponer las vestimentas de moda. No se está dejando dominar por el lenguaje de moda. Jamás un cristiano debería hablar ese lenguaje inclusivo que le llaman ahora. Para que lo entiendan. Eso no nos es permitido a nosotros, porque eso va en contra de un principio fundamental en la Biblia que está en el libro de Génesis, que dice que Dios lo creó varón y hembra. Entonces no hay lugar para ese estilo de lenguaje. Yo sostengo esto en lo que en lo que tiene que ver con la biología establecida por Dios, varón y hembra. Así que por más que esto se vuelva ley, porque incluso eso se está discutiendo en el Congreso esta semana, ¿no? Y los que no practiquen eso, si lo aprueban, por ejemplo, los medios de comunicación le van a retirar apoyo económico al Estado si los periodistas no practican ese lenguaje. O sea que en estas horas se está debatiendo eso.
Pero nosotros como cristianos no vamos a participar de esto porque nosotros tenemos un lenguaje bien definido, que es el lenguaje de Dios. No vamos a enredarnos en ese tipo de cosas. Como dirían los chicos, la tenemos clara. Tenemos muy en claro lo que Dios espera. Y hermanos, hay que en la vida, el soldado de Cristo tiene que tomar decisiones correctas para no tener una vida desmoronada. Ve una casa con un viento fuerte, todo se desmorona. Una casa corre un río, un arroyo, una lluvia fuerte y le mueve los cimientos y se desmorona. No hay nada que pueda desmoronar la vida de un cristiano si toma decisiones correctas. Amén. Las decisiones correctas son las que Dios nos da. Y Pablo cuando le dice, no te enredes en los negocios de la vida, lo que Pablo está diciendo, no te distraigas. Porque algunos se distrajeron, algunos quitaron la mirada de la Biblia, algunos perdieron la atención que deberían darle a la Biblia y se pusieron a mirar otras cosas, se distrajeron y fueron atrapados por diferentes pecados. El resultado de eso es vidas frías, vidas apáticas, que no le interesa la obra de Dios, no le interesa la palabra de Dios, no le interesa la obra de Cristo, ni siquiera la salvación. Y Pablo le dice, no te distraigas porque tú eres un soldado de Jesucristo. Como que cada día el Señor nos da ese grito de firmes. Ahí, ¿no? Yo nunca estuve en el ejército, pero los he visto que se paran ahí, sacan el pechito adelante y hacen, como diciendo, acá está tu soldado. Dice, compórtate como soldado, sufre penalidades como un soldado, prepárate como un maestro. Ahora, mire hermano, hay muchos soldados que hacen cosas escondidas. Hay muchos cristianos de la cervecita escondida, de mirar cosas que son prohibidas. Hay muchos cristianos, hermanos, que están ahí comprometidos con ídolos ocultos, amuletos. Hay cristianos, hermanos, que están comprometidos a veces hasta con drogas o con violencia familiar. Son muy santos en los cultos, pero son violentos en la casa. Y entonces Pablo dice, mire, aquí hay que ajustar algo. Lo que usted predica tiene que estar a la altura de la palabra. Y lo que usted vive tiene que estar a la altura de la palabra. No puede predicar nada fuera de la palabra. Y una vez que usted conoce la palabra, viva a la altura de la palabra. No la traicione, no la humille, no la pisotee. Compórtese como un buen soldado de Jesucristo. Las últimas horas de vida de Pablo, los últimos consejos son jugosos de verdad, ¿no? Son las mejores enseñanzas. Él sabía que se iba a ir de este mundo, de esta vida. Él dice después, en el capítulo 4, verso 5, dice que él ya estaba listo para ser sacrificado. Pero me voy, pero estoy dejando lo mejor, los mejores consejos, la mejor orientación, los más grandes desafíos. Pero eso no era para Timoteo solamente, eso era para nosotros también. Todo lo que Pablo dijo es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser un buen soldado de Jesucristo. Y ahora mire, él dice aquí en el versículo 5, dice, y el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahora Pablo dice que un buen cristiano en esta vida debe manejarse como un maestro. Un buen cristiano en esta vida debe manejarse como un soldado. Y un buen cristiano en esta vida también debe manejarse como un atleta. Cuando Pablo habla del atleta, por ejemplo, en 1 Corintios 9 dice que el atleta de todo se abstiene. Y allí en ese mismo capítulo dice Pablo al atleta que corre la carrera, dice, corred de tal manera que obtengáis el premio. Pues ese es el desafío para nosotros como cristianos. No estamos aquí para ser cristianos perdedores, no estamos aquí para ser cristianos derrotados, no estamos aquí para dejarnos humillar por el diablo, estamos aquí, hermanos, para ser vencedores. La Biblia usa términos como estos: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y usted ya lo ha leído, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia tiene cantidad de mensajes así, que describen que un cristiano no fue salvo para ser derrotado por el diablo. Un cristiano fue salvo para ser un vencedor, pero tiene que tener la preparación de un atleta.
La dedicación de un atleta. Cuando el atleta se abstiene de ciertos alimentos, el cristiano debe abstenerse de ciertas prácticas pecaminosas. Como dice en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Y nosotros como bautistas fundamentales tenemos que tomar esa decisión y esa posición pública. No me voy a contaminar con la comida del rey, con lo que impone el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, que es el diablo. Y la Biblia afirma que este mundo está bajo el maligno. Yo no me voy a someter a eso. Soy un cristiano, soy un atleta. Me preparo para llegar hasta el final de la carrera victorioso. ¿Cuántas cosas dijo Pablo allí, no? ¿Cuántas enseñanzas le dejó en estas últimas horas de vida? Pero hay algo a mí que siempre me llamó la atención en este pasaje. Cuando habla sobre el atleta, dice: el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso significa, hermanos, que hay reglas que respetar. Y nosotros como hijos de Dios tenemos reglas, es lo que llamamos doctrina. La doctrina, la enseñanza que Dios nos ha dado, este libro que es la Biblia, es un libro que tiene reglas para nosotros que necesitamos respetar si queremos obtener una victoria legítima. Porque hay victorias ilegítimas. Cuando yo era un deportista, acostumbrábamos a salir los martes y los jueves, todos los futbolistas, de 2 y a veces de 3 divisiones, salíamos a correr ahí como 15 kilómetros corriendo. Y en los días de invierno, por ejemplo, se corría junto al río, y aquello había como un camino. Hoy es toda una ruta moderna, pero en aquel tiempo eran caminos y era mucho bosque. Y teníamos algunos compañeros que salíamos del club, pero entre la oscuridad y de todo eso, se quedaban en el bosque ahí. Y entonces íbamos todos adelante con el profesor y allá entrenábamos y todo eso. Y cuando volvíamos, ellos salían ahí y se sumaban al grupo. Ese era un engaño, eso no era legítimo. Pero, como dice el dicho, en la oscuridad todos los gatos son pardos, son negros. Y allá no se veía quién era el que entrenaba y quién no, todo era sombras, siluetas, haciendo ejercicio. Pero habían algunos de esos que se escondían, que no entrenaban a la par del otro, que el domingo jugaban. Y el que se había sacrificado estaba en el banquito. Hubo un atleta, se llamó Carl Lewis. Carl Lewis se ganó el apodo del Hijo del Viento. Él en 2 olimpiadas, él llegó a ganar las medallas de oro en 400 metros, en 800 metros. Era una cosa increíble lo que corría Carl Lewis, el Hijo del Viento. Pero allá fue en Seúl, en la Olimpiada del 1988, que apareció otro y los diarios decían que este iba a ser el nuevo Hijo del Viento. Y se llamaba Johnson, Ben Johnson, un atleta canadiense, moreno. Y así fue la carrera. Y Johnson ganó la carrera. Y Johnson subió al podio ante el mundo entero y los diarios titularon: nació el nuevo Hijo del Viento. Lewis, el verdadero Hijo del Viento, lloraba porque había perdido, no había podido retener su medalla de oro. Pero en los 2 días, las autoridades le retiraron el premio al nuevo Hijo del Viento, a Johnson, porque él había usado un estimulante, una sustancia prohibida. Sacó una ventaja deportiva y le retiraron la medalla porque no corrió legítimamente. Hermano, haciendo cosas prohibidas por Dios, no vamos a subir al podio. Haciendo cosas prohibidas por Dios a escondidas, no vamos a ser atletas victoriosos, cristianos victoriosos. Pablo, en otras palabras, le está diciendo a Timoteo y a los otros: corran la carrera, pero no hagan trampa. Corran la carrera, pero no hagan cosas para sacar ventaja. Corran de acuerdo al reglamento. Cristianos, corran la carrera de acuerdo a la sana doctrina de la palabra de Dios. No tuerzan la palabra a su conveniencia.
para justificar ciertos vicios o ciertos pecados. Hay mucha gente que, por ejemplo, para darles un ejemplo, le dan al trago, le dan al alcohol, y dice, pero yo puedo tomar porque la Biblia dice que lo que Dios condena es la borrachera. Quiere decir que hasta que yo no esté borracho, le puedo dar al trago. Y hay muchos con buena resistencia para eso, ¿no? Pero no, hermano, para Dios hay un reglamento. Y usted no puede sacar ventaja, y no puede torcer la Escritura, no puede torcer la doctrina para justificar su pecado, para que pueda tener cierta libertad de practicar un pecado. Si usted va a correr la carrera, hágalo bajo el fundamento y el reglamento de Dios. Corra legítimamente, no intente hacerle trampa a Dios, porque la Biblia dice claramente en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios está mirando nuestra vida, nuestra conducta, y Él está repasando su reglamento. Y no podemos salir de ese reglamento. Una conducta de maestro, una conducta de soldado, una conducta de atleta. Y ahora nos va a llevar que para nuestra vida cristiana debemos nosotros darle una mirada a lo que es un labrador. Miren, hermanos, como dice acá la palabra de Dios. Versículo 6. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que lo primero que dice que el labrador es un hombre de trabajo. El cristiano tiene que ser una persona de trabajo, y de trabajo duro. El trabajo del labrador es un trabajo duro. Muchas veces las manos del labrador se valen como si fueran palas para abrir la tierra donde él va a sembrar la semilla. Esta semana estaba hablando con el papá de la hermana Wilma, con don Filemón. Estábamos hablando de las papas, y él dice que a veces cuando ponen la papa, a veces hay que esperar entre 5 y 6 meses para ir a recoger el fruto. Y a veces en el camino hay nevadas, heladas, y entonces no sale la cantidad de papas que se espere. Me estaba dando toda una explicación de eso. Pero mire, hay que esperar 5 o 6 meses. Yo le digo, qué diferente, el zapallito en 2 meses ya da su fruto. Hay que esperar menos. Pero ya sea 2 meses o 5 meses o 6, implica fe. Hay que saber esperar, que todo siga ese proceso para tener el fruto. Pero para conseguir ese fruto hay que trabajar primero, y trabajar duro. El oficio de labrador es un oficio que no es reconocido por la gente. Si los labradores hicieran una huelga, ¿qué comería la gente? ¿Qué encontraría en los mercados? No encontraríamos fruta, no encontraríamos verduras, nada. Y ustedes saben que aún los labradores son maltratados, porque cuando vienen a la ciudad a vender su producto, dicen, mire, deme 2 pesos por esto y te doy 1. Te doy 50 centavos, y usted le quiere mezquinar el dinero al que se rompió el alma trabajando. El que se levantó temprano, cuando el sol salió ya estaba trabajando, cuando el sol se escondió él seguía trabajando, en el invierno, en el verano, bajo soles ardientes trabajando, bajo fríos intensos trabajando. El oficio de labrador es sacrificado, y Pablo está diciendo, un cristiano tiene que tener la fe de un labrador, tiene que saber esperar en el Señor. Maestro, soldado, atleta, labrador. Eso es lo que le dije al comienzo, las jugosas enseñanzas que Pablo iba a transmitir en sus últimas horas de vida. Una carta desde la prisión con los mejores consejos. Y ahora usted agarra y dice, tengo que estudiar y esforzarme como un maestro, tengo que sacrificarme como un soldado, tengo que entrenarme como un atleta, tengo que padecer tanta entrega como un labrador. Y Pablo dice, momentito, no se arrugue todavía, no se arrugue, porque mire que le voy a dar una voz de aliento, una orientación para que aliente su alma, porque Pablo sabía que somos flojos. Entonces dice, para que no se arrugue, para que no se vuelva atrás, recuerde esto. Y observe lo que le dice en el versículo 8. Mire cómo dice el versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David,
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué le dice Pablo? Acuérdate de Jesucristo, acuérdate que Él fue tomado como prisionero, acuérdate que Él fue humillado, acuérdate que Él fue abofeteado, acuérdate de Jesucristo que fue golpeado, acuérdate de Jesucristo que fue coronado con espina, acuérdate de Jesucristo que fue clavado al duro madero de la cruz del Calvario, acuérdate de Jesucristo y de sus sufrimientos. Y si tú sufres más que Cristo, entonces quéjate, pero si tus sufrimientos no son mayores al del Señor, violín en bolsa, silencio, no diga nada, acuérdate de Jesucristo. Esa frase está escrita para los flojos, a los que dicen, no, nada, acuérdate de Jesucristo. Si en tu vida sufre más que Cristo, entonces levanta tu voz de queja. Si tus sufrimientos no son mayores a los del Señor, silencio, como dice ahí, mute, silencio, no diga nada, de nada. Estaban buenos estos consejos, ¿no? Sabía Pablo lo que estaba diciendo. Lo que yo no sé si Pablo sabía que esto iba a sobrepasar a Timoteo e iban a ser consejos valiosos para nosotros. Casi 20 siglos después íbamos a estar meditando, valorando y agradeciéndole a Pablo por todos estos buenos consejos. Y una última cosa para terminar. Aquí en este capítulo 2, mire cómo dice la palabra de Dios aquí. Capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y hermanos, miren, Pablo está diciendo, si nosotros fuéramos infieles, Cristo va a permanecer fiel. Ahora, si le negaran, Él nos va a negar. Y ahí voy a explicar algo, porque dice, ve, si Cristo nos va a negar delante del Padre, vamos a perder la salvación. No, vamos a ser salvos, seguiremos siendo hijos de Dios. Lo que Él nos va a negar es como siervo. Nos va a reconocer como hijo, pero no nos va a reconocer como siervo. Por eso dice Pablo también escribiéndole a Timoteo, le dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Esa es una chapita del mensaje. Un obrero fiel que no tiene de qué avergonzarse. Y eso nos habla de los preparativos, porque estamos yendo camino al Señor, estamos yendo al encuentro con el Señor. Él nos llamará a su presencia o vendrá a buscarnos en las nubes, pero el encuentro es inevitable con Él. Y cuando estemos ahí, ¿cuál será nuestro título? ¿Obrero aprobado o reprobado? Dice Pablo, si tú te vas a comportar como un maestro en la vida cristiana, si te vas a comportar como un buen soldado, si te vas a comportar como un buen atleta, si te vas a estar comportando en la vida cristiana como un labrador, vas a estar delante del Señor como un obrero aprobado. No sentirás vergüenza alguna. Y entonces aquí está el modelo que tenemos que imitar y que tenemos que seguir adelante. Voy a terminar el mensaje de este modo, con una lectura en Santiago capítulo 5. Si podemos ir hasta allí, y ahí vamos a terminar. Santiago, el capítulo 5, y los versículos 7 y 8, retomo allí el tema del labrador, y retomo el tema de la fe y el del encuentro con nuestro Señor. Santiago, el capítulo 5, y los versículos 7 y 8. En cada uno de los puntos que estuve hablando con ustedes en esta noche hay mucho para agregar en estos mismos puntos y seguramente serán parte de algún nuevo mensaje. Pero aquí en Santiago, el capítulo 5, versículo 7, aquí eran días de persecución también. Esta carta de Santiago fue escrita a los cristianos que estaban en la dispersión, perseguidos por su fe.
muchos de ellos habían sido desterrados, expulsados del país por su fe. Y Santiago les está escribiendo estas palabras. Versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 2 veces vemos aquí la palabra paciencia. La vemos en el versículo 7, la vemos aquí también en el versículo 8. Dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hoy se está sufriendo mucho con este asunto del virus. Cada semana, a mí me está pasando eso, cada semana estoy teniendo conocidos y algunos amigos muertos que salieron de esta vida afectados por el virus. Y nos vamos enterando continuamente y a veces decimos, ¿cuándo se va a terminar esto? Es algo que ya no aguantamos más, el encierro, ya no aguantamos más, el no ver a nuestros seres queridos, no aguantamos más, el no poder reunirnos en la iglesia. Eso algunos pocos, no todos, algunos todavía quieren seguir en la casa. Entraron en la onda del Zoom, Dirán, mejor el Zoom que ir a la iglesia. Pero ¿saben qué, hermano? Todo lo que se está viniendo sobre este mundo y la gente ya no resiste la voz de Dios, tened paciencia hasta la venida de Jesucristo. Amén. Es decir, que hay un punto final para la aflicción, hay un punto final para nuestra preocupación, es la venida de Jesucristo. Resistamos hasta ahí, resistamos hasta este momento, pero para eso necesitamos paciencia. La fe en Cristo, la fe en la palabra de Dios, la fe en la promesa de Dios de que Cristo vendrá, eso nos va a dar a nosotros paciencia. La fe. La fe nos va a dar paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Y si no logra entender los términos de la fe, dice Santiago, miren el labrador. Miren el labrador. Dice, cuando ustedes miran al labrador, él espera el precioso fruto de la tierra. Todo lo que expliqué hace unos momentos. Puso la semilla, tuvo que abrir el surco, y el labrador siempre se mantiene en el surco. Y si el año que viene va a sembrar papa o va a sembrar maíz o lo que va a hacer, siempre él va a mantener la línea del surco. Y entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos en el surco, en el camino. No me voy a torcer, no voy a usar otro método, voy a seguir en el surco, en el camino de Dios. Como lo hace el labrador. Y el labrador tiene que ejercitar fe, porque ahí dice el texto, él tiene que aguardar la lluvia temprana y la tardía. Y lo que él sembró necesita lluvia, y a veces la lluvia no aparece seguido. Y si la lluvia no aparece en los tiempos que debe hacerlo, ese fruto no se desarrolla, no crece. Pero el labrador siempre está esperando la lluvia. Él siempre está mirando al cielo. Y si usted y yo somos perseguidos, estamos en medio de aflicciones, si nos dominan las preocupaciones como el labrador, él espera la lluvia, nosotros esperamos la bendición de Dios. Hay uno de los himnos históricos que habla de las bendiciones como lluvia de bendición grandes, es la promesa de Dios. Hoy te pedimos las mande de tu presencia, Señor. Las lluvias grandes, mándanos, oh Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Lluvia de bendición, la paciencia del labrador. Aquí están los principios de lo que debe ser la buena conducta de un cristiano, el maestro, el soldado, el atleta, el labrador, el obrero que no tiene de qué avergonzarse. Consejos jugosos de Pablo para todos nosotros, para este siglo XXI. Estos son los pasos que si los repetimos, vamos a ser cristianos victoriosos. No va a haber terreno, campo para la depresión, para el desánimo. No va a andar el desaliento rodeando nuestra vida. Si seguimos esta clase de conducta, de verdad vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Bueno, que Dios bendiga su palabra en este día y que bendiga sus vidas, mis hermanos. Amén. Amén.